Cuando escuchamos la palabra harén, la imaginación nos transporta a una escena exótica, palacios lujosos, sedas, oro y mujeres hermosas rodeadas de esplendor. Pero, ¿cuánto hay de verdad en esta imagen? En realidad, el harén del Imperio Otomano no era solo un lugar donde el sultán mantenía a sus esposas y concubinas, sino un verdadero centro de poder, donde se tejían intrigas, se forjaban alianzas secretas y se decidía el destino del imperio. ¿Qué era el harén? La palabra harén proviene del árabe harem, que significa prohibido o lugar sagrado. En el Imperio Otomano, el harén estaba ubicado en el corazón del palacio de Tipcapi y permanecía cerrado al mundo exterior. Solo el sultán, los eunucos y algunos sirvientes tenían acceso, pero el poder de las mujeres que vivían tras esos muros podía extenderse mucho más allá del palacio. ¿Quiénes vivían en el harén? El harén albergaba a cientos de mujeres, desde simples concubinas hasta las esposas más influyentes del sultán. Algunas eran prisioneras de guerra, otras hijas de familias nobles, y muchas llegaban por casualidad o por decisión de la corte. En ese mundo cerrado, una mujer podía permanecer en el anonimato o ascender hasta la cima del poder, convirtiéndose en favorita o incluso en madre de un futuro sultán. ¿Paraíso o jaula de oro? Aunque el harén podía parecer un mundo de lujo y privilegios, en realidad era un sistema despiadado donde las mujeres luchaban por sobrevivir. Detrás de sus puertas se urdían conspiraciones, se desataban rivalidades mortales y cualquier error podía costar no solo el estatus, sino también la vida. Pero, ¿cómo se elegían las favoritas del sultán? ¿Qué debía hacer una mujer para ganar influencia y convertirse en la dueña del harén? En las siguientes secciones desvelaremos los secretos de este mundo oculto. El harén del Imperio Otomano no era solo un lugar de entretenimiento para el sultán. Era un complejo mecanismo de poder, donde las mujeres podían alcanzar una influencia extraordinaria e incluso decidir el destino del imperio. Aunque oficialmente el sultán tenía el control absoluto, muchas de sus decisiones eran influenciadas por las mujeres que lo rodeaban. A veces, su poder era sutil e invisible, pero en otras ocasiones era tan evidente que incluso los embajadores extranjeros escribían sobre la influencia del harén en la política otomana. Esposas, concubinas y habitantes del harén. Las mujeres del harén se dividían en varias categorías. Concubinas comunes jóvenes recién llegadas al harén. Muchas de ellas nunca alcanzaban el favor del sultán, pero las más talentosas podían ascender. Goce concubina que había captado la atención del sultán. Iqbal concubinas que habían dado a luz a los hijos del sultán. Su estatus dependía de la relación con el gobernante. Aseki sultán, la concubina principal y madre del primogénito del sultán. Este título otorgaba gran poder. Kadne Efendi, esposas oficiales del sultán. No podía haber más de 4, y su posición en la corte era muy alta. Valide sultán, la madre del sultán gobernante. La mujer que alcanzaba esta posición se convertía en la figura más poderosa del harén y podía gobernar el imperio a través de su hijo. Cuanto más alto era el estatus de una mujer, más influencia tenía sobre los asuntos palaciegos, las decisiones políticas e incluso las campañas militares. ¿Cómo manipulaban los sultanes? A través de sus hijos. La valide sultán, madre del heredero, tenía un poder inmenso. Muchos sultanes confiaban más en sus madres que en sus visires. A través de la pasión. Las favoritas usaban el amor del sultán para influenciar sus decisiones, cambiar ministros y favorecer a sus aliados. A través de las intrigas palaciegas. El harén estaba lleno de rumores, conspiraciones y espionaje. Las mujeres utilizaban a los sirvientes y eunucos para controlar lo que sucedía en la corte. A través del control de las finanzas. Muchas mujeres influyentes tenían acceso a enormes riquezas y podían financiar la construcción de mezquitas, palacios y ayudar a sus aliados políticos. La era del sultanato de las mujeres. Algunas mujeres lograron tanto poder que gobernaron el imperio de manera indirecta. El periodo comprendido entre los siglos XVI y XVII es conocido como el sultanato de las mujeres, ya que las concubinas y madres de los sultanes tenían un control significativo sobre el Estado. Uno de los ejemplos más notables fue Roxelana, Hürrem Sultán, quien, tras ser llevada al harén, se convirtió en la esposa legítima del sultán Solimán el Magnífico y gobernó el imperio otomano junto a él. Las mujeres del harén no eran solo sombras de grandes gobernantes. Ellas mismas se convirtieron en creadoras de la historia, en arquitectas del destino y en las verdaderas titiriteras del trono otomano.
Pero el camino hacia el poder era peligroso, cualquier error podía costarles demasiado caro. La vida en el harén estaba estrictamente regulada, y entrar en el círculo de las favoritas del sultán era un proceso largo y complicado. Las jóvenes que llegaban al palacio recibían una educación especial, pero solo unas pocas lograban alcanzar el favor del gobernante. ¿Qué rituales secretos acompañaban este camino? Selección de concubinas. ¿Quién podía entrar al harén? El harén del sultán albergaba a cientos de mujeres, pero no todas tenían la oportunidad de convertirse en sus favoritas. Las mujeres llegaban allí por diferentes caminos. Hijas de familias nobles a veces, los gobernantes otomanos tomaban esposas de familias influyentes para fortalecer alianzas políticas. Prisioneras de tierras conquistadas durante las guerras, algunas mujeres eran enviadas al harén y se convertían en parte del sistema palaciego. Jóvenes compradas en los mercados eran entrenadas en el arte de la seducción, la música, la danza, la cultura y la etiqueta cortesana. Una vez dentro del harén, las jóvenes comenzaban una educación que podía durar años. No solo aprendían a entretener, sino también a desenvolverse en las intrigas palaciegas, la religión, la cultura y los idiomas. ¿Cómo se elegían las favoritas? Convertirse en concubina del sultán significaba entrar en un mundo de privilegios, pero también de peligrosas rivalidades. El proceso de selección seguía estrictas tradiciones palaciegas. Las jóvenes preparadas para la presentación eran mostradas al sultán. No solo debían ser hermosas, sino también educadas, inteligentes y talentosas. La primera noche con el sultán podía cambiarlo todo. Si una mujer lograba cautivar al gobernante, podía convertirse en gozde, favorita, y, más tarde, en aseki sultán. El embarazo elevaba su estatus. Las concubinas que daban a luz a hijos varones adquirían una posición más alta, ya que su hijo podía convertirse en el próximo sultán. Rituales secretos del harén. La vida en el harén estaba llena de rituales especiales que resaltaban el poder del sultán y la importancia de sus elegidas. Baño ritual. Antes de la audiencia, las mujeres invitadas por el sultán pasaban por un baño ritual, untaban su piel con aceites aromáticos y se vestían con telas exquisitas. Perfumes y joyas. Las favoritas usaban mezclas especiales de almizcle, ámbar y agua de rosas para seducir al sultán. Un regalo para el sultán. Para fortalecer su posición, las mujeres podían preparar un obsequio simbólico que demostrara su devoción e inteligencia. ¿Qué sucedía tras las puertas cerradas? Nadie, excepto el sultán y sus concubinas, sabía con certeza lo que ocurría en sus aposentos. Sin embargo, las historias que han llegado hasta nosotros hablan de noches llenas de pasión, intrigas y giros inesperados. Muchas mujeres intentaban encantar al sultán, pero fuera de sus habitaciones, las esperaba una despiadada lucha por la supervivencia. Quienes no lograban conquistar al sultán permanecían en la sombra, mientras que otras hacían todo lo posible para ascender. A veces, una sola noche podía definir el destino de una mujer, y en otras ocasiones, el éxito llegaba tras años de paciencia y astucia. Pero, ¿cómo se desarrollaba esta lucha? ¿Qué intrigas y conspiraciones se urdían dentro del harén? Lo descubriremos en la siguiente sección. La vida en el harén del Imperio Otomano estaba lejos de ser un cuento de hadas. Detrás de los muros dorados del palacio se libraba una verdadera batalla por el poder, donde las favoritas del sultán competían por su atención, su estatus y su influencia. El harén no solo era un lugar de placer, sino también un escenario de conspiraciones políticas, donde las alianzas y las traiciones podían decidir el destino no solo de las mujeres, sino también del imperio entero. Competencia feroz, de concubina a reina del harén. Cada mujer dentro del harén buscaba ascender, pues su posición determinaba todo, desde sus condiciones de vida hasta sus posibilidades de supervivencia. La lucha por un lugar privilegiado junto al sultán se daba en varias etapas. La primera batalla, captar la atención del sultán. La belleza, la inteligencia y la astucia eran claves. Saber conversar, ser refinada y mantener un aire de misterio ayudaban a seducir al gobernante. La segunda batalla, tener un hijo. Una mujer que daba a luz a un hijo del sultán tenía una gran ventaja. Si su hijo se convertía en heredero al trono, su madre obtenía un poder inmenso dentro del harén. La tercera batalla, eliminar a las rivales. Incluso una aseki sultán podía perder su influencia si no se mantenía firme. En el harén no existían la amistad ni la tranquilidad,
cada victoria podía ser temporal. Envenenamientos, conspiraciones y espionaje, estrategias en la lucha por el poder. La competencia en el harén no se limitaba a los lujosos vestidos o al arte de la seducción. Algunas favoritas no dudaban en usar métodos despiadados para deshacerse de sus rivales. Envenenamientos. Se sabe de numerosos casos en los que favoritas o incluso esposas del sultán murieron en circunstancias sospechosas. Acusaciones falsas. Una mujer podía tender una trampa a su rival, acusándola de conspirar contra el sultán o de romper las reglas del palacio. Espionaje. Los eunucos y sirvientas a menudo actuaban como espías dobles, transmitiendo información de una mujer a otra. Ejemplo, el conflicto entre Hürrem y Mahidevran. Una de las intrigas más famosas del palacio fue la rivalidad entre Hürrem Sultán y Mahidevran, la primera favorita de Solimán el Magnífico. Mahidevran era la madre del hijo mayor del sultán, Mustafa, lo que le otorgaba un estatus privilegiado. Sin embargo, Hürrem logró ganarse el corazón de Solimán y convertirse no solo en su favorita, sino en su esposa legítima. Con el tiempo, Hürrem eliminó a todos sus rivales, asegurando que su hijo fuera el siguiente sultán del Imperio Otomano. Este caso es un claro ejemplo de cómo una mujer dentro del harén podía no solo sobrevivir, sino también alcanzar el poder absoluto. La lucha no terminaba ni siquiera con la muerte del sultán. Cuando el gobernante fallecía, la rivalidad entre las mujeres del harén no hacía más que intensificarse. Si había varios hijos de diferentes madres con derecho al trono, sus madres se convertían en enemigas mortales. En muchos casos, la parte derrotada enfrentaba el exilio o incluso la muerte. El harén era un mundo donde la debilidad no se perdonaba, y cualquier error podía costar la vida. Sin embargo, incluso en medio de esta despiadada competencia, algunas mujeres lograron no solo estar junto al sultán, sino también ejercer una influencia capaz de cambiar el destino del imperio. Aunque el poder oficial pertenecía al sultán, algunas mujeres del harén lograron tomar el destino en sus manos y cambiar el curso de la historia. No solo conquistaron el amor de los gobernantes, sino que se convirtieron en figuras políticas cuyo impacto trascendió los muros del palacio. En diferentes épocas del Imperio Otomano, las mujeres del harén gobernaron el estado a través de sus hijos, esposos o incluso directamente, involucrándose en juegos políticos, eliminando enemigos y tomando decisiones que definieron el destino del imperio. Hürrem Sultán, la concubina que se convirtió en sultana. Una de las mujeres más célebres del Imperio Otomano. Nacida como Anastasia Lisowska, según otras fuentes, Alexandra Gavrilovna, fue llevada al harén como prisionera, pero logró ascender desde concubina hasta convertirse en la única esposa legítima de Solimán el Magnífico. Contra la tradición, el sultán se casó con ella, lo que causó un gran escándalo en la corte. Participó activamente en la política y mantuvo correspondencia con monarcas europeos. Su influencia ayudó a eliminar a Mustafa, hijo de la primera favorita de Solimán, abriendo el camino al trono para su propio hijo. Hürrem demostró que una mujer en el harén podía alcanzar no solo prestigio, sino un poder real. Kösem Sultán, la gobernante en la sombra del Imperio Otomano. Si Hürrem abrió el camino para la influencia femenina, Kösem Sultán lo consolidó. Fue Valide Sultán bajo dos gobernantes, primero su hijo y luego su nieto. Gobernó el imperio en la práctica, ya que ambos sultanes eran demasiado jóvenes para ejercer el poder. Creó alianzas políticas y eliminó a sus rivales. Se enfrentó a visires poderosos para mantener el control en sus manos. Kösem se convirtió en una de las mujeres más influyentes en la historia otomana, pero su poder también la hizo vulnerable. Finalmente, fue asesinada en una conspiración palaciega. Nurbanu Sultán, la mujer que mantuvo el control del Imperio Otomano. Nurbanu fue la favorita de Selim II y madre del sultán Murad III. Se convirtió en una de las primeras Valide Sultán en gobernar el imperio a la sombra de su hijo. Negoció en secreto con la República de Venecia. Controló la administración del palacio y a los eunucos. Influyó en los nombramientos de visires y altos funcionarios. Se convirtió en un ejemplo de una mujer que, sin estar en el trono, logró mantener el poder en sus manos. Safiye Sultán, una gobernante ambiciosa y poderosa. Esposa de Murad III y madre de Mehmed III. No solo era conocida por su belleza, sino también por su habilidad para manipular la corte. Apoyó el comercio con Europa y mantuvo correspondencia con la reina Isabel I de Inglaterra. Expandió la influencia del harén en la política otomana. Creó una extensa red de espionaje dentro del palacio.
Aunque su gobierno terminó con la muerte de su hijo, fue una de las valides sultán con el reinado más largo en la historia otomana. El sultanato de las mujeres, la era en la que ellas gobernaron el Imperio Otomano. Los siglos XVI y XVII fueron conocidos como el Sultanato de las Mujeres, un periodo en el que madres, esposas y concubinas de los sultanes ejercieron un control significativo sobre el Estado. Gobernaban a través de los sultanes, influían en la elección de los grandes visires, financiaban la construcción de mezquitas, negociaban con potencias extranjeras y decidían el destino del imperio. Algunas lograron el poder gracias al amor del sultán, otras a través de sus hijos y muchas utilizaron la diplomacia, la astucia, y en ocasiones, métodos despiadados para eliminar a sus enemigos. Pero incluso las mujeres más poderosas del Imperio Otomano nunca podían sentirse seguras. Su autoridad siempre era frágil, y su destino dependía de las intrigas palaciegas. Entonces, ¿qué era realmente el harén, una prisión dorada o un tablero de ajedrez para las mujeres más inteligentes y ambiciosas? El harén del Imperio Otomano fue un lugar donde se entrelazaban poder, amor, intrigas y una lucha constante por la supervivencia. Allí, las mujeres podían ascender hasta la cima del poder o desaparecer en el olvido, víctimas de traiciones y conspiraciones. Para algunas, el harén fue una jaula de oro, un mundo de lujos, pero también una prisión donde no tenían derecho a decidir su destino. Para otras, fue un campo de batalla, donde la inteligencia, la astucia y la determinación les permitieron alcanzar una influencia inimaginable, moldeando el futuro del imperio. Algunas mujeres pasaron a la historia como gobernantes en la sombra de los sultanes, mientras que otras fueron víctimas de un sistema despiadado. Utilizaron el amor, la intriga, la diplomacia e incluso el asesinato para sobrevivir y consolidar su poder. ¿Pero realmente tenían una opción? Por un lado, la mayoría de las mujeres del harén llegaron allí sin haberlo elegido. Su destino dependía de las decisiones del sultán y de las estrictas normas palaciegas. Pero por otro lado, no eran simples figuras decorativas dentro de un palacio lujoso. Muchas lograron jugar en un juego de alto riesgo, donde las apuestas eran extraordinariamente altas. El harén es un símbolo de la dualidad del destino femenino en el Imperio Otomano, limitación y poder, dependencia e influencia, peligro y esplendor. Pero, ¿qué era más importante? ¿El poder dentro de un encierro o la libertad sin influencia? ¿Tú qué opinas? ¿El harén era una prisión o el lugar donde surgieron las mujeres más poderosas de su época? Déjanos tu comentario.